Administración de pymes. Entonces, bueno, ¿qué hemos visto hasta el momento en la clase de administración de pymes? Hemos abordado el tema de la clasificación de las pymes en Colombia. Hemos estado revisando también cómo a partir del decreto 957 se empieza a generar una nueva clasificación en Colombia para las pymes y cómo para poder comprender este sector económico, pues es importante analizar el contexto de las empresas. Luego estuvimos viendo, luego estuvimos revisando también el tema de cómo abordar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes siempre me dicen, me dicen? El tema de cómo abordar las MIPYMES, comprendiendo el proceso administrativo que ellas llevan y finalmente empezamos a ver la semana pasada los subsistemas que tienen. Buenas tardes, profe. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. Hola, Juan Pablo. Buenas noches. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer hoy es continuar hablando sobre esos subsistemas, pero hoy vamos a empezar a hablar de un subsistema que es muy importante, que es el subsistema de los recursos humanos. Listo. Esta es una pregunta, ¿no es cierto? Únicamente para quienes trabajan en empresas. ¿Cómo se selecciona el personal en las MIPYMES? ¿Estamos viendo la pantalla? ¿Estamos viendo la presentación? Sí, profe. Listo. Sí, profe, vemos la presentación. Vale, entonces la pregunta es, ¿cómo se elige el personal en las MIPYMES? Yo no trabajo en una MIPYMES, pero desde mi conocimiento y lo que entiendo diría que muy a dedo, muy superficialmente de acuerdo como a lo que uno necesita. Muy bien. Bueno, ¿quién más? Que sea el personal idóneo para lo que va a laborar, profe. Bueno. En muchas empresas, pues primero los escogen como para que tengan experiencia o conocimiento sobre el cargo que van a ocupar, porque cuando son empresas de producción necesitan agilidad en los procesos porque son, como se dice, en producción en línea. Entonces es más que todo como por experiencia. Listo. Bueno. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a mirar cómo funciona este subsistema normalmente. Un segundo, pongo aquí la presentación. Un segundo. Bueno, entonces lo primero a tener presente es el tema de las dificultades con las que se enfrentan las MIPYMES, ¿no es cierto? Pues primero miramos acá. Lo primero que vamos a tener presente, voy a cerrar el micrófono. Lo primero que tenemos que tener presente es que las MIPYMES cuando reclutan, ¿no es cierto? Cuando contratan nuevo personal, pues se encuentran básicamente con tres grandes dificultades. La primera es que existe realmente muy poca mano de obra que quiera ingresar a trabajar en una MIPYME. La mayoría de personas quieren trabajar en una gran empresa. Mientras que las pequeñas y medianas empresas no son tan llamativas porque pues no representan, pues digamos, estatus, no representan estabilidad, no representan para la persona seguridad económica o ascenso, y por eso la mayoría de personas no quisieran trabajar en una MIPYME. En segundo lugar, otra dificultad que va a tener las MIPYMES va a ser la remuneración, ¿no es cierto? Entonces, generalmente en las pequeñas y medianas empresas vamos a encontrar sistemas financieros que son informales, salarios menores a los de las empresas, a los de las grandes empresas.
relaciones salariales en donde inclusive hay una alta informalidad y no se cuenta con contratos para las personas que se vinculan a estas empresas. Entonces, por eso digamos que esa es una segunda dificultad que tienen las personas en las MIPYMES. Y la tercera es en relación con los empleados, ¿no es cierto? Es decir, a veces se cuenta con un contacto directo, pero a veces también es un contacto que es informal y abusivo, ¿sí? Entonces, generalmente usted tiene un horario de trabajo que puede ser de, no sé, de 8 a 5, pero si ese día su jefe quiere que usted se quede más tiempo, pues digamos que una empresa normal, eso equivaldría a que usted tenga una remuneración extra o que usted le den más tiempo de descanso o que usted tenga como ciertos beneficios, pero en este tipo de empresas pues simplemente uno se tiene que quedar a trabajar porque sí, ¿no es cierto? Además. O, digamos, otro problema que puede presentarse también en este tipo de empresas puede ser que a veces el trato al ser informal puede llegar a ser también con palabras soeces, ¿no? Entonces hay maltrato hacia los trabajadores, los violentan, son abusivos y se considera que ese es el trato normal que debe tener un jefe hacia un trabajador. Y pues el trabajador tiene que aguantarlo porque no tiene tampoco otra fuente de trabajo en el territorio donde está o en el lugar donde está. En esa medida, entonces, ¿cuáles son los retos que tienen las MIPYMES en estos momentos, no es cierto?, frente al tema de los recursos humanos. Lo primero que tenemos que decir es que si bien la parte financiera, que fue por la que empezamos la semana pasada, es una parte muy importante dentro de las MIPYMES, porque recoge, pues digamos, la parte financiera recoge casi que el funcionamiento presupuestal de la empresa, pues la parte de los recursos humanos es el segundo factor más importante, ¿sí? En la medida en la que son las personas las que generan el valor agregado en una empresa, ¿sí? Si uno no tiene presente que son las personas las que generan el valor agregado en la empresa, sino que uno da por sentado que ya en una empresa solamente con la producción se es suficiente, pues entonces es también estar un poquito desenfocado de cómo funcionan realmente las empresas. En esa medida, les voy a pedir el favor que vayamos cerrando los micrófonos. O si deseamos participar, entonces alzamos la mano y hablamos, no hay ningún inconveniente. Entonces, lo primero que quería decir es que un sistema, ¿no es cierto?, de recursos humanos dentro de las MIPYMES, pues tiene que pensarse varias cosas. Lo primero es que hay que empezar de pasar de enfoques mecanicistas a enfoques dinámicos. ¿Qué quiere decir un enfoque mecanicista a un enfoque dinámico? Los enfoques mecanicistas generalmente consideran que el trabajador es una pieza más dentro de la producción, es decir, es una tuerca más dentro del engranaje de la producción, pero de ahí para arriba no tiene ninguna otra función el empleado. Cuando pensamos en enfoques dinámicos, entonces comprendemos que el trabajador es un aliado, pero también es una persona que puede proponer dentro de la empresa, que digamos en este caso, si está digamos en un espacio académico o formativo como en el que están ustedes, pues también es una persona que puede nutrir y puede ayudar en el mejoramiento de los procesos dentro de las MIPYMES, ¿sí? Lo segundo es que es importante capacitar a los empleados y la capacitación no requiere de grandes inversiones. Ahorita, por ejemplo, existen capacitaciones de cursos que son gratuitos y lo único que uno paga es la certificación. Por ejemplo, Coursera o edX o las empresas como Plaxi. Ellos, digamos que ofrecen capacitación y usted lo que paga es la certificación ante pues en diferentes universidades, organismos en el mundo. Entonces, empezar a capacitar a los empleados es necesario porque todas las funciones que se ejerzan en una empresa son fundamentales, ¿no es cierto? Y en la medida en la que uno le apueste la capacitación de los empleados, pues tiene empleados mucho más
cualificados y también que van a prestar un mejor servicio dentro de una MIPYME. En tercer lugar, y eso lo veían ustedes con la lectura que hacíamos de las pymes, es que en las MIPYMES es muy difícil delegar autoridad, entonces casi siempre el dueño de la empresa cree que si él no lo hace, los otros lo van a hacer mal. Y eso no es cierto. Si uno empieza a hacer delegación de autoridad, pues es mucho más fácil también poder generar, poder enfocarse a otras funciones más estratégicas dentro de la MIPYME. Pero es importante, digamos, la delegación de autoridad porque casi siempre hay una concentración de poder dentro de las MIPYMES, sobre todo en las MIPYMES familiares, que no permiten que el trabajador casi que desempeñe ningún otro rol que un rol mecanicista, como empecé, digamos, mi conversación en esta charla. Y por otra parte también vamos a encontrar que es importante permitir la entrada de nuevos trabajadores. En la teoría clásica de la economía, ¿no es cierto?, dice que el funcionamiento de las empresas se hace a través de la producción, que necesita trabajadores, que son quienes consumen, quienes son los que mueven la economía, ¿no es cierto? Y quienes son a su vez los que terminan comprándole a las empresas. Entonces, permitir la entrada de nuevos trabajadores, pues por un lado va a oxigenar la empresa, pero por el otro lado también va a ayudar a dinamizar la economía, va a ayudar a generar mayor consumo, va a ayudar a generar mayor dinamismo económico, y por eso pues también es importante permitir la entrada de nuevos trabajadores. Y finalmente, hay que tratar de ser muy concretos con las funciones que se le colocan a un trabajador y tratar de no incurrir en la polivalencia, ¿no es cierto? A veces una de las cosas que sucede en las MIPYMES es que usted es el que barre, pero también usted es el que atiende, es el que administra, es el que hace el inventario, es el que se encarga de llevar el control financiero, es el que hace la planeación, ¿sí? Es el que entrega los productos y pues digamos que cuando se tiene tanta polivalencia, al final termina siendo como ese dicho popular de que terminan haciendo todo y a la final nada. Entonces, por eso es importante también empezar a tratar de tener o a tratar de reducir el número de funciones. Hoy escuchaba a una entrevista de radio y entonces estaban hablando los grandes, habían dos posturas, ¿no? Una que era sobre un representante de grandes empresas, entonces que decía, bueno, ¿por qué no se piensa en la gran empresa? ¿Sí? Y lo que decía la contraparte es que en Colombia solamente se piensa por la gran empresa. Y es a la que se le da los subsidios, es a la que se piensa en capacitaciones, es la que se piensa que hay que sacar adelante, es la que se le quita subsidios, ¿sí? Perdón, es la que se le entrega subsidios, se le quitan impuestos. Y por otra parte, había un representante de los gremios de microempresarios y él decía, mire, nosotros somos el 93% de la economía y cuando pasó todo lo de la crisis económica del COVID, lo que hizo el gobierno nacional fue salir y empezar a invertir capital para sacar a flote las grandes empresas, mientras que a nosotros nos dejaron morir y cerca de 600.000 empresas murieron durante la pandemia y se quebraron. Entonces, comprender también, digamos que cuando es el 93% de la economía la que se sostiene con estas pequeñas y medianas empresas, y que esa economía, el promedio está entre 1 y 9 trabajadores, pues digamos que pensar en procesos de capacitación de empleados, pensar en proceso de división de funciones, pensar en procesos que no sean mecanicistas, quizás pueda ser difícil, pero pues digamos que existen también herramientas en las cuales uno se puede empezar o puede empezar a generar capacitación dentro de las empresas y puede empezar a generar también división de funciones, ¿no? Por eso les decía, existen herramientas gratuitas como por ejemplo las que acabé de mencionar, que permiten capacitarse en casi todas las áreas del conocimiento y especializarse en esas áreas de conocimiento. Inclusive hay cursos especializados solamente para aprender a manejar Excel.
¿sí? Entonces, no es una excusa en el siglo XXI decir uno, no, es que yo no sé cómo se hacen los procesos de capacitación. Pues usted seguramente no lo sabe hacer, pero, o seguramente el microempresario no lo sabe hacer, pero digamos que existen otras herramientas que permiten que se pueda hacer la capacitación de empleados. Es importante también, y esto generalmente lo tienen, son las grandes empresas, hacer planeación de los recursos humanos, ¿no es cierto? Entonces, empezar a mirar o hacer inventario de competencias, empezar a tratar de retener el recurso humano, profesionalizar al personal. Hace un tiempo, cuando estaba dictando esta asignatura, yo decía, digamos que si ustedes trabajan en una microempresa, pues sus empleadores se tendrían que sentir bastante orgullosos de ustedes porque están, pues digamos, tratando de cualificarse mejor en sus conocimientos y seguramente los aportes que ustedes hagan a sus empresas van a ser pues mucho más cualificados que si no estudiaran. Y me decía una estudiante, me decía, profe, mire, yo para poder estudiar acá, casi que lo tengo que hacer escondidas, porque si mi jefe se entera, ella trabajaba en una ferretería y decía, si mi jefe se entera que yo estoy estudiando, lo que va a hacer es despedirme. Y eso, digamos que es una acción que es ilógica, porque si uno tiene una persona que se está cualificando, pues lo que tiene que hacer es que esa persona empiece a traer esos conocimientos de la academia a pues las necesidades que tiene la MIPYME para poder ayudar que la MIPYME crezca. Entonces, pues digamos que pensar en la profesionalización del personal también es muy importante. Y otra razón también que es muy importante es el tema de la formalización de los recursos humanos. Entonces ahora casi nadie quiere tener que ver con contratos. Entonces le dice, bueno, vamos a hacer un contrato por hora labor, o yo le pago a usted al diario, pero usted y yo no tenemos ninguna relación, o la vamos a contratar por prestación de servicios. Como una forma también para poderse zafar de la responsabilidad. Y eso en las empresas donde lo hacen, la mayoría de empresas lo que hacen es pagarle mensualmente un mínimo o menos de un mínimo y ya con eso digamos que no hay como pedir condiciones laborales y si usted lo despiden pues ya de malas porque no tiene a quién reclamar. ¿Sí? Eso, digamos que es una circunstancia que hace también que la gente quiera migrar y que no quiera estar en una empresa. Yo les decía a ustedes, creo que era a ustedes la semana pasada, una empresa que tiene alta rotación de personal es una empresa con pésimos indicadores, es decir, esa empresa es mala, terrible y, mejor dicho, no vale la pena ni siquiera comprarle. Porque una empresa que tiene alta rotación de personal generalmente lo que hace es repetir constantemente procesos de reclutamiento, estancarse en procesos internos de la empresa, tiene que estar haciendo nuevamente reprocesos porque no cuenta con el personal capacitado o cuenta con personal que está frustrado, que no quiere estar trabajando en esas MIPYMES, que está buscando es más bien trabajar en otros sectores y no ahí. Y eso pues es un pésimo indicador para una MIPYME, ¿no es cierto? Y eso pues ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra esa formalización del recurso humano? Pues por una parte es necesario empezar a brindar mejores condiciones salariales a los trabajadores, porque a veces se piensa más en ganar y en producir y en tener acumulación de capital que en poder brindarle por lo menos un salario justo a los trabajadores. Y finalmente, es importante hacer procesos de estandarización de funciones de los cargos, ¿no es cierto? Es importante que exista una estructuración o un manual de funciones dentro de los cargos. Hasta aquí entonces, estos serían como algunos de los elementos básicos para hacer planeación en las pymes. Ahora me gustaría que digamos quiénes, sí, Natalie. Profe, cuando usted habla de la estandarización, o sea, para las funciones por cargo, si las empresas tienen establecido un manual de funciones, un ejemplo que se ha contratado para una coordinación, pero en tu contrato dice y demás funciones inherentes al cargo y termina siendo la polivalencia de los cargos que usted no dice. Ahí, ¿cómo uno puede organizar esa manera, profe? Porque pues de verdad es muy común verlos en las MIPYMES hoy en día. A ti te dicen, no, te contratan para un cargo específico y el contrato dice y demás funciones y terminas haciendo funciones que no eran las que habías acordado. Sí, eso
generalmente sucede y es el vacío legal que utilizan las MIPYMES para poder decir, y lo vamos a contratar hasta para barrer y trapear, ¿no es cierto? Entonces, digamos que un problema es quién diseña las funciones dentro de la MIPYME. ¿M? Porque no es lo mismo que lo haga una persona capacitada a cuando uno coge una plantilla, la corta y la pega. Porque las demás funciones, ¿no es cierto?, relacionadas con el cargo, pues entonces habría que mirar la delimitación de las funciones hasta dónde llegarían esas y demás funciones, ¿sí? Y lo otro es que Colombia tiene una política laboral que es bastante flexible. Entonces, pues digamos que no hay como eh, un límite que uno pueda poner, digamos, legal al empleador, porque cuando le dice a usted y demás funciones del cargo, pues ahí digamos que podría respaldarse diciendo que eso que usted está haciendo es una función inherente al cargo. Sí, Natalie, ¿qué vas a decir? No, profe, que es completamente cierto eso y pues es muy preocupante porque entonces ahí los trabajadores o por lo menos las personas que uno tiene a cargo como líder de proceso empiezan a quejarse y entonces empieza la empresa a pasar por lo que usted decía, a esa rotación del personal tan constante y empieza a crear una imagen pésima porque empieza todo el mundo a hablar, no es que empiezan a explotar, no es que empiezan a esto, no es que la remuneración no compensa. Y es verdad, uno se pone parte del trabajador como tal y es correcto lo que ellos dicen. Entonces, pues ahí como que uno no sabe cuándo va a contratar el personal, qué decirle de verdad porque estaría uno engañando a la persona. Ujú. Sí, por eso digamos que es importante empezar a tener claridad de los subsistemas. Cuando uno tiene claridad de los subsistemas, entonces sabe cuáles son las necesidades que tiene la MIPYME. ¿M? Entonces, si por ejemplo yo sé que mi MIPYME necesita alguien que se encargue de lo financiero, ¿no es cierto? Es decir, del subsistema, sí, del subsistema financiero o presupuestal. Necesito una persona que desarrolle las funciones de producción o servicios. Entonces ese es un segundo subsistema, que es el subsistema de producción. Necesito una persona que venda, pero entonces yo no puedo pagar más de esas funciones. Entonces seguramente yo lo que voy a tener que hacer es empezar a unir subsistemas. Entonces tendré que unir el subsistema de ventas con el subsistema de producción. Pero digamos que para esto es muy importante tener claro cuáles son los subsistemas. Cuando yo tengo claro, y eso es lo siguiente que vamos a mirar ahorita, cuando yo tengo claro cómo se hace, cuál es el subsistema, qué necesito en cada subsistema, es más fácil que yo pueda hacer el diseño de funciones y que yo le pueda decir al trabajador hasta dónde puede y hasta dónde no llegar, ¿sí? También hay otra cosa y es de la condición humana, o sea, hay que entender también que, pues digamos, si uno se pone en el rol del trabajador, pues cuando usted genera explotación laboral, lo más seguro es que la gente, o sea, cuando usted tiene malas condiciones con sus trabajadores, ¿qué pasa? Pues lo roban, hablan mal de usted, trabajan lo menos posible. O sea, no porque usted que genere unas condiciones laborales, me disculparán la palabra, pésimas, paupérrimas, significa que el trabajador va a rendir más. Lo que va a hacer el trabajador es empezar a buscar el vacío legal para evadir la responsabilidad que tiene que hacer, ¿sí? Y para producir lo menor posible. Angie. Hola, profe. Buenas Hola. noches. Bueno, pues con respecto a eso tengo como una segunda opinión. Les voy a contar una anécdota. Nosotros, digamos que somos una empresa que legalmente pagamos prestaciones y servicios que normalmente aquí en donde yo vivo no lo hacen. Pagamos más o menos el día a lo que debería corresponder un día y se les liquidan a ellas sus vacaciones, si faltaron al trabajo se les pagan esos días, en fin. Pero resulta que aún así uno trata como de darles una prioridad de trabajo y tratar de, pues de demostrarles que nuestra manera de trabajar es diferente, hacen las cosas. La gente cuando tiene la necesidad aún así lo hace, porque ¿qué pasó? Tengo una empleada que hoy, precisamente hoy, bueno, a ella se le liquidaron 15 días de supuestamente una incapacidad. Y resulta que hoy me enteré que la incapacidad estaba, no era legal, que la habían, pues, que no era legal, no era incapacidad legal, no la habían sacado del hospital y pues aún así a ella se le dieron los 15 días y se le pagaron los 15 días.
Entonces es como que, o sea, por encima de que uno de pronto les trate de brindar como ciertos beneficios, aún así abusan como de eso. Bueno, pues digamos que ese es un caso que puede suceder, ¿no es cierto? Y en esa medida, pues digamos que lo que habría que hacer es ya, pues eso es abuso de confianza y pues ahí lo que hay que hacer es, me imagino yo, que será despedir a la persona. Creo que tú trabajas también en el sector turístico, ¿no es cierto, Angie? Sí, sí, preferencia hago un córdoba. Sí, pues ahí digamos que habría que pasar es ya despedir la persona y tú dices que no hay facilidades para conseguir personal en el sector, ¿sí? Sí, eso es como, como que una autopuñalada porque uno, o sea, obviamente una persona así no sirve. Y pues Ujú. ya todos como que los directivos pensaron en despedirla, pero están pensando, bueno, ¿y con quién nos vamos a quedar? ¿Con quién vamos a trabajar? Ujú. Porque eso es como un contra y contra. Bueno, y ustedes, digamos, cuando contratan al personal, y esa era la pregunta que iba a hacer seguido, es qué condiciones tienen, o primero, cuáles son los medios de comunicación para contratar al personal, y segundo, qué condiciones utilizan para poder contratar a las personas, es decir, tienen estructurado el perfil del trabajador, tienen manuales de funciones, de qué manera hacen el reclutamiento del personal. Bueno, inicialmente no hay como un manual. Eso sí, tengo que aceptarlo, no tenemos un manual. Dame un segundo. Lo segundo sería que al momento de reclutar, nunca contratamos gente que no tenga referencias de las personas que conocemos. Es decir, por ejemplo, que acá uno usa las redes sociales como para buscar empleados. No, nosotros simplemente contratamos personas que vengan recomendadas de otras personas. Porque pues ya nos ha pasado que cuando las contratamos sin conocer los nexos, sin conocer nada, pues terminan siendo personas que al mes, a los 6 meses se van y no nos sirven como empleados. Y por otro lado, la capacidad de contratación tiene como 3 filtros, porque tiene que pasar primero por mis tíos, luego tiene que pasar por otro tío y luego tiene que pasar por mi mamá. Entonces son como esas 4 personas las que definen si les parece una persona accesible o no. Y que tengan los conocimientos básicos con respecto a las mesas, atención y servicio al cliente. Pero, ¿qué pasa? Que normalmente es como cuando uno va a conseguir un trabajo. Uno dice, no, sí, yo tengo toda la disposición, estoy súper entregado. Pero cuando uno tiene un mes, 2 meses, como que empieza a sacar realmente como que esa no necesidad de querer trabajar, como que esa falta de satisfacción, y uno de pronto piensa que de pronto tratando de llevarlas bien, de tratarlas bien, de ser amigable, resulta siendo peor. Entonces me he dado cuenta que cuando los jefes acá son malos jefes, les va bien, los empleados les responden. Y cuando uno es buen jefe, sencillamente abusan de la confianza. Pero Sí. no, directamente hablando, o sea, siendo realistas, que tengamos como un filtro constituido y una directriz con respecto a contratar empleados, no, es un poquito complicado porque acá las personas no tienen como ese conocimiento. Te quedaste sin audio. No sé qué pasó, pero te quedaste sin audio. Es importante, digamos que yo me imagino que la MIPYME debe tener muchos años, ¿no es cierto? No debe ser una MIPYME que empezó ayer. Y en esa medida, una de las cosas que sucede cuando uno tiene tantos años es que a veces puede tener cierta resistencia al cambio, ¿no es cierto? Entonces hay que contratar de una manera y si uno no contrata de esa manera, quizás sea un poco difícil poderlo hacer. Y yo también he trabajado en MIPYMES que normalmente se mueven de esa manera, ¿sí? Y pues normalmente cuando uno tiene pues, la facilidad de contratar, pues uno siempre va a priorizar contratar a alguien cercano. Pero cuando uno establece una política de contratación, ¿no es cierto? Y cuando tú empiezas a generar una política de planeación del recurso humano, ya tú no tienes el vínculo para poder decir, bueno, es que si lo echamos, ¿quién más lo puede hacer? No, pues habrá más personas que lo puedan hacer. Entonces, digamos que ese
puede ser quizás si ustedes buscan salirse de esa zona y buscan contratar a otra persona, ¿no es cierto?, de pueblos cercanos o desde alguna red social o desde alguna inclusive de las bolsas de empleo que existen, quizás puedan filtrar ese personal que ustedes necesitan, ¿sí? Eso sería como lo primero para decir. Lo segundo es que sí es importante tener un manual de funciones, ¿no es cierto? Eso sí es fundamental. ¿Por qué? Porque es que el manual de funciones también le permite a uno poderle exigir al trabajador y decirle, mire, es que yo le estoy pidiendo a usted que haga esto, 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 esto y esto. Pero también le permite a uno poder conocer si la persona que se está presentando cuenta con las necesidades básicas para poder prestar la función. Yo, por ejemplo, digamos que una de las cosas que siempre utilizaba cuando tenía que contratar personal era ir al SENA, ¿no es cierto? Esa era como me imagino que donde tú estás debe haber una sucursal del SENA y el SENA en eso sí es muy claro, ¿no? Lo primero que le pido es el manual de funciones y de ahí, Natalie, por ejemplo, que me preguntaba, uno no se puede salir. Lo que uno tenga en el manual de funciones es lo que le puede exigir al empleado y de ahí para allá el empleado le va a decir a usted, yo no le hago eso porque no está en mi manual de funciones. Pero digamos que esa es una buena forma para contratar. Uno, porque el nivel profesional que ofrece el SENA es bastante alto. Dos, porque digamos para el tema de turismo, sobre todo los que se están preparando en esas áreas tienen un alto nivel de cualificación, ¿no es cierto? Y tres, seguramente vas a poder encontrar lo que estás buscando. Entonces, es importante empezar a pensar en una política. Cuando hablan de una política ni siquiera es un texto muy complicado, sino es poder tener esto, ¿no es cierto? Estandarizar las funciones. Ya ustedes tienen, por ejemplo, todo lo que es pago de nómina, servicios de ley, eso ya existe, ¿no es cierto? Entonces digamos que ahí ya es más fácil. Casi que ustedes lo que tendrían que hacer es devolverse un paso atrás y empezar a hacer el diseño del cargo, ¿sí? Entonces, eso digamos que es importante porque cuando ustedes hacen el diseño del cargo, que era lo siguiente que yo les iba a mostrar acá, entonces pues primero sabemos cuál es la persona que necesitamos, ¿no es cierto? Entonces quizás el voz a voz no sea la mejor forma para contratar allá. Quizás ustedes tengan que buscar una segunda forma que les pueda servir. Quizás ya no sea solamente en el pueblo donde ustedes estén, sino quizás en pueblos aledaños puedan servir también personas que vengan a trabajar con ustedes, ¿sí? Y que puedan ayudar a mejorar las funciones y que puedan también ayudar a generar mayor productividad. Porque a veces en las empresas familiares, cuando uno se deja ir por el voz a voz y contratar al amigo del amigo, uno casi que se siente obligado moralmente con esa persona, ¿sí? Y siente que hay una obligación en la cual uno le termina debiendo al trabajador. Pero cuando tú haces una selección con un filtro que pueda ser un poco más neutral, tú no tienes ningún vínculo moral con el trabajador, ni ningún vínculo afectivo con el trabajador, pues quizás se pueda hacer un vínculo de cordialidad, pero no es un vínculo afectivo y si tienes que despedirlo, lo puedes hacer con completa confianza, ¿sí? O sea, creo que ese es uno de los factores que es importante tener presente. Y habría que mirar, y eso sí ya es un ejercicio que tú tienes que hacer, Angie, ya muy neutralmente, ¿no es cierto? Y es, identifica en dónde está la falla. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la falla? Porque tú dices, mire, no es por remuneración, ¿no es cierto? Entonces, toda la teoría clásica de que las personas se mueven por la plata no es, ¿sí? Entonces, si no es porque ustedes le estén pagando mal a la gente o no estén cumpliendo con las condiciones de ley, entonces, ¿en dónde está en dónde está el error para que no funcione el recurso humano? Eso es lo que tendrían que mirar. ¿En cuál de los otros subsistemas? Es quizás en el recurso, en el subsistema de recursos humanos, porque no han diseñado bien las funciones, porque la forma de reclutamiento, digamos, no es adecuada, porque las capacidades que están buscando en las personas quizás no son las más idóneas, porque le falta a esas personas, inclusive más allá de capacidades profesionales, son capacidades humanas o capacidades, no sé, ¿cómo decirlo? Capacidades em, eh, de éticas, ¿no es cierto? Quizás pueda ser ese el error, pero eso tiene que ser también un ejercicio interno
que, digamos, tú que estás en un área administrativa puedas también tomar decisiones, porque si tú ya sabes que, digamos, eso no funciona, tú crees que podría funcionar de otra manera, pero los socios dicen, no, esta es la única forma de funcionar, pues seguramente esto se va a seguir repitiendo N veces, ¿sí? Esto que te pasó con esta empleada, pues va a seguir sucediendo N veces. Quizás, profe, ese es de pronto como el conflicto interno de la empresa como tal, que muchas personas tienen voz y no hay como un acuerdo entre esto, por ejemplo, algo tan simple como un manual de funciones. O sea, que lo cumplan al pie de la letra y que si, por ejemplo, hay que regañar a alguien, no sea un voz a voz, como tú dices, sino un llamado de atención escrito y firmado, colocado, anexado en la hoja de vida. O sea, yo pienso que de pronto, como yo soy pequeña, por decirlo así, no tienen en cuenta en muchas ocasiones mi opinión y ellos piensan que la administración que ellos están llevando es la correcta y está bien y funcionan a los gritos y al maltrato y no, o sea, para mí, con todo lo que he aprendido en esta clase, principalmente es esto, o sea, un tema tan... Se te volvió a ir la voz. Ya te doy la palabra, Natalie. sencillo como un manual de Quisiera, funciones. sí, claro, un manual de funciones, eso es fundamental. O sea, claro, digamos que, como decía anteriormente, la ventaja de las MIPYMES es que le permite a uno tener una alta comunicación con los empleados, pero también una alta informalidad. Y esa alta informalidad también genera que, digamos que los trabajadores puedan buscar formas de evadir la comunicación que se está haciendo. En esa medida, por ejemplo, diseñar manuales de funciones, miren ustedes que no es difícil, o sea, uno podría sentarse a diseñar un manual de funciones. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? O cuando yo he diseñado manuales de funciones, ¿cómo los hago? Pues lo primero que hago generalmente es saber cuál es el cargo que quiero suplir, ¿no es cierto? Ubicar el tipo de empleo y empezar a hacer observación de las necesidades que tiene ese cargo. Esa es la primera, o sea, la primera es por la observación. ¿Qué necesidades tiene ese cargo? ¿No es cierto? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando hace un manual de funciones, que eso no es más de una página, ¿no es cierto? Es identificar cuál es el propósito inicial que tiene esa función, ese cargo, ¿sí? Luego, describir esas funciones esenciales que son así como están aquí presentadas, ¿no es cierto? Una enumeración de qué es lo que tendría que hacer esa persona diariamente en ese cargo. Y eso se logra con la observación. Lo tercero es saber cuáles son los conocimientos básicos y esenciales. Pues entonces en este caso necesitarás una persona que sea bachiller, si es una persona que ha trabajado o que tiene cursos o capacitaciones en servicio al cliente, pues tú lo podrás priorizar de mejor manera, ¿no es cierto? Que tenga competencias comportamentales, entonces que sea una persona ética, que sea una persona responsable, que sea una persona que acate a la autoridad. Que atienda sugerencias. Eso será, digamos, otra de las cosas que tú tendrás que buscar. Y finalmente, pues los requisitos académicos y la experiencia. Pero eso, digamos que cuando uno tiene ese tipo de cosas ya estructuradas, seleccionadas, pues es más fácil poderlo buscar. Vuelvo e insisto, yo digamos que en ese tipo de funciones generalmente me baso mucho más en el SENA o en bolsas de empleo que no le permitan a uno tener necesariamente un vínculo con la persona. Es que cuando uno ya en una empresa genera un vínculo, es decir, tú contratas a un amigo, contratas a un familiar, contratas a un conocido, tú ya no puedes o no puedes hacer una separación del rol del vínculo afectivo con el vínculo profesional. Es casi imposible poderlo hacer. Me imagino que existirán personas que lo pueden hacer, pero es casi imposible porque uno termina rompiendo o el vínculo afectivo o el vínculo laboral. Y después terminar el vínculo laboral es terrible porque uno ya no sabe cómo decirle que lo quiere despedir. Entonces uno termina inventándose 50 mentiras para poder despedir a la persona, pero en realidad es que la persona pues se arrecostó y no hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Voy a darle la palabra a Natalie y ya terminamos la clase. No, profe, quería decir que el caso de lo que comentaba la compañera me remontaba a la lectura que hicimos para el trabajo anterior, donde hablábamos de los modelos de las empresas familiares. Finalmente, o bueno, uno no, ella puede ver todo lo que vimos en ese texto aplicado en su contexto en la empresa familiar que tiene. Ujú. Sí,
Bueno, entonces vamos a dejar hasta acá el subsistema de recursos humanos. La próxima semana terminamos con este subsistema y pasamos al subsistema comercial y vamos a ver algunas formas en las cuales uno puede hacer la gestión también del personal a través de algunos software que son muy sencillos de uso gratuito y que les puede servir para hacer esta gestión del personal. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí. Espero que pasen una feliz noche y que les vaya muy bien en sus otras clases. Muchas Muchas gracias, profe. Buenas profe. noches. Feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Chao.